Estamos viviendo lo que yo diría, lo que yo llamaría una emergencia en salud pública. Eh, la gente está enfermando, incluso muriendo por causas poco claras, que tienen que ver que hay una mezcla, una influencia muy clara que trataré de explicar de una influencia de la parte espiritual. Este es un tema muy importante, probablemente uno de los temas más importantes relacionados con este seminario de psicofilosofía callejera que llega hoy, si no mal recuerdo, al episodio número 17, transmitiendo desde la gran ciudad de México con la mirada protectora de San Miguel Arcángel. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que también es bastante complicado, porque desde luego que, y no nos ayuda muchísimo, o no nos ayuda para nada la superstición que desgraciadamente ha hecho a lo largo de la historia un pésimo trabajo esta cuestión, porque lo vino a contaminar todo, vino a embadurnar de ideas erradas, ¿no? O sea, vino a malbaratar este tema. ¿Qué está pasando? La gente está enfermando. Eso no es noticia, la gente enferma siempre y muere siempre. Bueno, una persona solo puede morir una vez, ¿no? Eso lo entiendo. Pero no es noticia que la gente esté enfermando. ¿A qué me refiero exactamente? Me refiero a que por cuestiones de contaminación espiritual, por cuestiones de que existen espíritus malignos, demoníacos, que tienen una gran influencia en nuestra vida, en nuestro cuerpo, están causando muchas enfermedades y están causando igualmente muchísimos fallecimientos, un tanto, podríamos decir, inexplicables, inesperados, porque al menos desde la ciencia médica, pues, por ejemplo, si moriste, si alguien muere, perdón, de un derrame cerebral, pues eso tiene explicación. O sea, eso no es nada, o sea, no es la primera persona que puede fallecer de un derrame cerebral. No hay nada de noticia, no hay nada de novedoso en la muerte de alguien, en el fallecimiento de alguien por causa de un ataque cardíaco, de un derrame cerebral, etcétera. Eso no es ninguna noticia. El problema de lo que está pasando ahorita es que la gente está enfermando y muriendo, insisto, por una cuestión de contaminación demoníaca en sus vidas, en sus cuerpos, debido principalmente a su alejamiento con Dios, a su alejamiento de Dios. Vivimos una era en una sociedad completamente secularizada, donde la gente tiene una distancia de Dios muy notable, cuando no se profesa un abierto ateísmo, cuando no estamos hablando de una secularización de una sociedad en la cual, sobre todo por supuesto, las nuevas generaciones, en la cual no se conoce a Dios, está incluso quedando fuera de nuestra vida, no solo de nuestra vida, incluso de nuestra cultura. La, yo pienso que ya estamos produciendo las primeras generaciones de jóvenes que no tienen la menor noción de Dios. No saben con qué se come eso, pues. No saben qué es, no lo entienden, no lo comprenden. Además existe, por supuesto, muchísima ignorancia, ¿no? Porque creen que si algo no lo ven, luego entonces no existe, lo cual es de entrada plantearlo así, o sea, para que algo exista,
lo tengo que ver. Bueno, ya, primer problema, ¿no? Eso, o primera tontería. O sea, en mi racionalismo bastante rupestre, bastante acartonado, pienso que las cosas solo existen si las veo. Pongo este ejemplo, ¿no? El ejemplo del amor. Nadie ha visto el amor, nadie lo puede medir. Puede sacar, digamos, algunas métricas, ¿no? Bueno, lo mismo podrías decir, sacar métricas estadísticas, números de cuánto cree una persona en Dios, ¿no? O sea, qué tan grande es su fe. O sea, podrías hacerlo también, ¿no? Podrías hacer qué tanto crees que Dios influye en tu vida. Eso también lo puedes hacer, ¿no? Pero insisto, el amor nadie lo ha visto y no tenemos la menor duda de que existe. Bueno, entonces Dios no existe porque no lo hemos visto. Primer problema. Primer problema que es una tontería, insisto, ¿no? Porque si crees que las cosas necesiten existir, o perdón, necesites verlas para que existan, bueno, por ejemplo, nadie podría dudar que existe el ámbito, la esfera, la dimensión de lo espiritual. Si solo cierren los ojos, o sea, y verán, o sea, bueno, van a ver oscuro, ¿no? O sea, pero van a sentir, solo con el acto de cerrar los ojos, ustedes van a sentir su parte espiritual. O sea que no solo son tripas, huesos, músculos, no solo son un cuerpo sensual y erótico, no solo son una cuestión física, material. O sea, si abren los ojos, verán esa esfera de lo material, de lo tangible. Si van hacia ustedes, verán la parte física. Si ustedes piensan, verán la parte de lo relacionado a la razón, a la inteligencia. Que en el caso del ser humano no crean que es mucha, ¿eh? Tampoco se crean tanto. Pero simplemente cierren los ojos, sientan, no solo piensen, más bien sientan, pongan y descubrirán su parte espiritual. ¿Quién podría negar que el ser humano tiene un alma, por ejemplo? O sea, ¿quién podría? O sea, habría que ser muy bruto, pero entiendo que los hay. O sea, que el ser humano, además de una parte biopsicosocial, que esa es una de las falacias de nuestras universidades, de nuestras pobres universidades, ¿no? O sea, traqueteadas, atacadas digo por el virus de las ideologías, ¿no? O sea, dicen, si algo no veo, que lo manejan en filosofía, ¿no? O sea, es decir, existe un materialismo y un racionalismo en la filosofía tremendo, ¿no? Dices, qué bárbaro, o sea, no te has dado cuenta que tenemos una alma, no te has dado cuenta que somos una parte metafísica y esa negación de las metafísicas, ¿no? Es terrible, en verdad dramático lo que ocurre en muchas universidades, incluso de gente que se hace creer, que cree, ¿no? Que le hace creer a los demás que es muy inteligente, ¿no? O sea, solo cierren los ojos, pues carajo, ¿no? Sientan y verán y descubrirán su alma, su espíritu. Bueno, pero ¿qué pasa con esta secularización, con este ateísmo? Bueno, yo digo que soy ateo, lo que he dicho muchas veces, no existe tal cosa. O sea, el ateo no existe. Si tú no estás con Dios o rechazas a Dios, Satanás te afilia inmediatamente a su club y como he dicho, pues no tienes que llenar ninguna solicitud ni presentar tu comprobante de domicilio, ¿no? O sea, en automático vas para allá. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo que no existe, ¿no? O sea, es decir, esa etiqueta que se pone la gente de sí misma, que, ¿qué sería más bien? Sería la negación de la verdad. Sería la negación de la verdad de que existimos también, de que no existimos solo como mente, como cuerpo, como ser biológico, como ser social,
sino que también existimos en una parte metafísica, en un alma, en un espíritu que además de todo se revuelve, está revuelta con la otra parte. O sea, es como hace como un pastel, ¿no? O sea, vamos a hacer, vamos a como hot cakes. Haces, eh, lo revuelves la leche, la harina, la mantequilla, los huevos y los cocinas a fuego lento. O sea, están revueltos para formar una sola entidad, que son esos hot cakes, ¿no? Que quién sabe por qué, pero el primero siempre nos sale todo chueco. Pero no estamos hablando de eso. Entonces, ese hot cake tiene esto y el otro. Y lo tienes que cocinar a tal temperatura, a tal, o sea, porque si no se te quema o si no te queda crudo. El ser humano es algo así como ese hot cake, ¿no? En este sentido. O sea, no puedes separar lo biológico de lo racional, de lo pensante, de lo cognoscitivo, en eso biológico habrá muchísimas cosas ahí involucradas, de lo cultural y de nuestra alma, nuestro espíritu. No puedes separar. O sea, no puedes hacer tal cosa como se podrá estrictamente para su estudio por comodidad. Bueno, pues esa es otra cosa. Pero a una persona, vamos a poner Miguel. Miguel es su cultura, su historia, su situación particular, o sea, su familia, sus novias, ¿no? Su cuestión física, biológica, su herencia, sus células, todo, y también es una cuestión de su alma, su espíritu, ¿no? No es lo mismo una gente que está cercana a Dios que no lo está, pues solo por poner un ejemplo de lo espiritual, ¿no? Ese Miguel que a lo mejor es un chico bueno, es un chico trabajador, etcétera. Entonces, ese ateísmo que no existe, pero eso que llaman ateísmo es la negación de la verdad. Una negación de la verdad que tiene sus consecuencias, porque juegas en el bando equivocado, aunque en términos generales no seas considerado un hombre, una persona mala. He hablado en las últimas sesiones sobre esta cuestión de la dificultad de entender la parte buena y mala en un ser humano que difícilmente puede ser o que no es en su totalidad o una u otra, sino que está regada en el medio entre una variedad infinita de matices y de intensidades. Entonces, de entrada vemos un defecto en el ser ateísta, entre comillas, en el ateo, es su ignorancia, porque niega la verdad. Dos, su orgullo, su vanidad, su soberbia, que ya es primer pecado. O sea, y a Dios no le gustan los soberbios, a Dios no le gusta el pecado, ciertamente, pero uno de los peorcitos son la soberbia, te hace ciego. Ya creo que vale la pena hablar sobre este tema, que viene muy claro en las escrituras, aunque se habla poco de él en las misas y demás, ¿no? Tu soberbia te vuelve ciego, pero fíjense una cosa, en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, no solo nos volvemos ciegos ante Dios, nos volvemos ciegos ante todo. O sea, oye, es que tú no aceptas ninguna verdad, es que solo son tus creencias, solo es tu ley. O sea, no existe nada más. En un mundo, además, hoy completamente narcisista, empoderado, no puedes hacer entender a nadie. O sea, solo cuenta lo que tú dices. La soberbia no solo nos hace tontos y ciegos e ignorantes ante Dios, sino tontos, ciegos e ignorantes ante nosotros mismos y ante los demás. No entendemos razones. Hablar contigo, con una persona así es una completa pérdida de tiempo. Fíjense lo que ocurre en esa soberbia. Tú le puedes demostrar a alguien con pelos y señales todo lo que, pero no lo va a entender, no lo va a aceptar. Ya hasta que la vida lo despedaza, lo destroza, lo deshace,
Entonces es cuando regresa así con la cola entre las patas y bueno, dice, chance. Eso en un ser que medianamente es inteligente, porque el otro es la completa negación. Le puedes decir a un hombre, oye, no te metas con fulanita, porque es casada, por ejemplo, o porque tiene novio, o porque no te quiere, o porque te está utilizando. Y bueno, no aceptamos parte de ese sufrimiento en ese amor fake que nos ofrece Satanás, que no es el amor de Dios, en esa versión falsa del amor, es cerrar los ojos, así por completo, es no entender que alguien no es para nosotros. Estará muy, no sé, a lo mejor de buen ver, pues, ¿no? O tendrá esto, el otro, o tal cosa, pero no, o sea, no es para nosotros y se acabó. Pero estamos cegados por completos. Pero a veces, o sea, incluso ni siquiera cuando regresamos todos traqueteados, macaneados por la vida, somos capaces de poner una, decir, bueno, sí, ok, me equivoqué. No, nos aferramos por completo y entonces sufrimos años. O sea, hay gente que queda años, toda su vida incluso, atada, anclada a una persona que no es para ella. Esa persona, por supuesto, es una persona de entrada completamente alejada de Dios. Segundo, una persona completamente soberbia y narcisista que no acepta que no acepta un no por respuesta. Y tercero, una persona completamente manipulada por Satanás. Por eso ven que estas cuestiones, que lo he dicho en varias ocasiones, estas cuestiones de los amarres, no se hacen por amor. O sea, ningún amarre se hace por amor. Es un amor de la soberbia, de que tienes que ser mío o tienes que ser mía, ¿no? O en últimas, ¿no? El caso más extremo, si no eres mío o no eres mía, no vas a ser de nadie. Así tal cual. Oye, pero sabes que no te quiere, ¿para qué la quieres? ¿No? O sea, sabes que ya, o sea, está con alguien más y eso pasa a hombres y a mujeres. Eso no es cuestión de esa bobada que dicen del género, ¿no? Entonces, cuando en una sociedad, o sea, secularizada, ateísta, otra vez entre comillas, es una sociedad por fuerza demoníaca, no hay de otra. Por fuerza es una sociedad que le ha abierto el zaguán de par en par al demonio para hacer su voluntad. Y entonces ahí nos empieza a influir en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestra casa. Se tapa el baño, se tapa la regadera, se cae la toalla. Y les digo porque así me pasó a mí, ¿no? O sea, no crean que hablo de oídas. Hasta yo, por ejemplo, nunca bendecía los alimentos. Echaba frijoles para hacer los refritos en el sartén. No, no manchen, o sea, parecía juegos pirotécnicos, parecía una fiesta de pueblo, ¿no? O sea, o parecía, ya ven lo que siempre pasa en Tultepec, ¿no? O sea, cada que freía yo frijoles era una, así, aquí parecía como la sucursal de la pirotecnia de Tultepec. Entonces, el demonio tiene un gran poder. O sea, cuando hablamos de demonio, hay millones de demonios. Algunos de ellos tienen una característica particular, se alimentan de ciertos pecados, son especializados en eso, pero el jefe de jefes es Satanás, anteriormente conocido como Lucifer. Cuando se revela contra Jesucristo, cuando se abre cuando se revela, perdón, contra el Padre, contra Dios Padre, porque sabe de Jesucristo, sabe de la creación del hombre, entonces se revela como niño berrinchudo y convence se dice, a una tercera parte de ángeles para irse con él, ¿no? Ángeles igualmente. Este ángel, que es el ángel caído, que son millones, insisto, gobernados o más bien bajo la dictadura tirana de Satanás, también tienen una libertad, también tienen un libre albedrío. Entonces,
y ellos decidieron darle la vuelta, darle la espalda más bien a Dios, al Señor. Y entonces le hemos dejado la puerta abierta de par en par de nuestras vidas. Y aunque seas creyente, por cierto, ahorita voy para allá, pero no solo, no es cuestión de que, o sea, en el no creyente, la cosa es mucho más fácil, pero en el creyente también aplica. Ahorita iré para allá. Entonces, Satanás tiene un gran conocimiento y un gran poder. Le dejamos la puerta abierta, tanto en nuestro ateísmo, como en nuestra secularización, como en nuestra creencia en Dios. Es decir, sí creo en Dios, pero nunca voy a misa. Sí creo en Dios, pero Dios es chido, me va a perdonar, ya saben, toda esa patraña boba, ¿no? No existen las verdades absolutas, Francisco Ciprián. ¿Qué te estás creyendo, no? Tú no sabes nada. Yo iba al catecismo desde antes de que tú nacieras. O yo iba a misa cuando tú te quedabas chupando con tus amigos afuera de la NEP Aragón, ¿no? Yo sé más, ¿no? Bueno, sí, yo hacía eso con mis cuates en la ENEP Aragón, pero ¿qué crees? No sabes más. Solo eres un vanidoso, huevón porque no quieres ir a misa, convenenciero porque solo buscas a Dios para pedirle cosas. Y eso no es amor. Sí, o sea, Dios te quiere, sí, eso no tengo la menor duda. De lo que tengo muchas dudas es que tú quieras siquiera un poquito a Dios. Bueno, y entonces, creyentes o no creyentes, y voy a hablar al rato, un poquito si me queda tiempo, de casos todavía más pesados. Él conoce todo sobre ti. No solo conoce tus pasos, tu vida, tus debilidades, conoce todo tu cuerpo y tu información genética. Todo. Conoce hasta tu última célula. Dios, por cierto, Dios nuestro Señor, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, conoce todo sobre ti. Sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás haciendo, sabe lo que haces, sabe lo que hiciste el verano pasado. Bueno, no es muy diferente con Satanás. Lo único que Satanás no conoce tus pensamientos, pero los puede intuir. Porque te conoce tanto, vive contigo todo el tiempo. O sea, si en tu casa no hay una cruz, en tu casa no hay absolutamente nada relacionado con Dios, tú no vas a misa o tú de plano no crees, bueno, o sea, el demonio o varios están sentados en tu sofá, están en tu cuarto, están aquí junto a ti, te hablan así, como a Martín Lutero, ¿no? Así que Martín Lutero escribe, por cierto, un diálogo que tiene con el diablo. Es verdaderamente escalofriante. Él lo reconoce, pues, ¿no? Nuestros amigos protestantes, no, que solo toman de Lutero, que no saben ni quién rayos fue Lutero, ¿no? O sea, siempre dicen la Biblia, yo solo la Biblia. Jesucristo no dejó ninguna Biblia. La Biblia se fue, los libros del Nuevo Testamento se fueron escribiendo décadas, siglos después. La Biblia es un invento católico. Bueno, hasta decir amén, eso lo inventó un papa, ¿no? El último papa en el primer siglo. Cuando dicen la Biblia, es que la Biblia, no, patrañas, ¿no? O sea, Jesucristo no escribió nada, Jesucristo nunca escribió nada, ¿no? O sea, por eso digo, el protestante no es cristiano, porque Cristo, según yo sé, tiene madre, ahí está atrás, por cierto, y y la última vez que fue visto, al menos por la gran mayoría de los mortales, iba cargando una cruz, ¿no? Entonces, el protestante no es realmente cristiano, el protestante es luterano, que es diferente. Bueno, con todas las locuras de Lutero. Entonces, el demonio no sabe tus pensamientos, pero los puede intuir. Te conoce tanto, nos conoce tanto. Los puede intuir, los puede provocar y los puede generar, pues. O sea, está con nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces es muy fácil para él saber qué estás pensando. De hecho, incluso provoca sueños. O sea, algunas de estas pesadillas tiene ese tremendo poder. Uno de los grandes errores de la humanidad
además de alejarse de Dios, además de tantas cosas, es mm, subestimar, primero, negar la existencia del demonio. Segundo, negar, subestimar su poder, porque te puede matar, y de hecho lo hace. Y cuando el que te mata es Satanás, entonces son malas noticias. Son malas noticias porque muy probablemente será el primero en reclamar tu alma. ¿Y para qué crees que la quiere? O sea, nosotros cuando, cuando yo hablo de una emergencia de salud pública, yo me refiero a una cuestión terrenal. La otra cuestión de lo que pasa después de la vida, o sea, nuestra alma no muere, nuestro espíritu no muere, eso no estoy hablando en este momento. O sea, eh, esa es una decisión de cada quien. O sea, cada quien tiene esa libertad. Insisto, el libre albedrío es Dios o Satanás. No hay de otra. Este no es un Kentucky Fried Chicken donde tú puedes hacer tu propio combo y tu propio menú. Tu libre albedrío es Dios o el enemigo o su enemigo, nada más, o sus grandes enemigos. Esa es tu libertad. En eso consiste tu libre albedrío. Puedes echar pestes, puedes enojarte y pues la verdad es que a nadie le importa, ¿no? En eso consiste tu libertad. No es una libertad total, absoluta, de decir, ah, bueno, yo no le entro. No, nadie puede soslayarse de eso. O sea, no decir, ah, bueno, ¿saben qué? Así como, pues a mí no me gusta el fútbol, ¿no? O a mí no me gusta el fútbol americano, o a mí no me gusta, qué sé yo, ¿no? A mí no me gustan los chiles en nogada, ¿no? Yo mejor pido pozole en septiembre. No, nadie está exento, nadie está exento de Dios, nadie está, somos seres espirituales creados por Él. Lo que digo en este libro que estoy preparando, nadie está exento de Dios, incluyo, aunque no creas en Él, Dios también te protege, Dios también está contigo. Sin embargo, en términos generales, y también te bendice, por cierto, pero en términos generales, tú mismo o nosotros mismos lo dejamos simplemente en condición de espectador. Y Dios no es un intruso en tu vida. O sea, si tú no lo quieres dejar entrar, bueno, Él te sigue cuidando, pero lo hace de lejecitos, mientras el demonio va ganando territorio. Entonces, Satanás conoce hasta tu última célula. Sabe de qué pie cojeas, sabe a qué eres propenso, sabe tu vida y entonces te va induciendo por ese camino. Ah, bueno, pues que eres propenso a qué te diré, ¿no? Te gustan mucho las cubas con coca y agua mineral. Bueno, pues ahí va a atacar sobre ahí. Dale, 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 dale. Y al principio te echabas dos, tres, después ya eran cuatro, cinco, y después era medio pomo, y después era el pomo completo. Ah, pues que te gustan mucho los tacos de tripa, dale. Va ahí, primero te echabas dos, tres, después cinco, seis, y después ya ya había que sacarte de ahí a la fuerza, ¿no? Que el café, ah, bueno, una taza, dos tazas. Yo conozco gente que se tomaba cuatro, cinco, seis tazas. Bueno, había una persona, un buen amigo, por cierto, ¿no? A ver si algún día invitamos a alguien a platicar así de sus experiencias, pero él dice que se echaba 20 tazas de café. 20 tazas de café, imagínense nada más. Que sí, o sea, es una parte humana de que sabe rico, es una parte cultural. Ah, bueno, pues porque por ejemplo, el que toma mucho pulque, pues será en un lugar donde hay pulque, ¿no? O sea, donde hay pulque, o sea, difícilmente el que vive en Hidalgo, por ejemplo, se va a enviciar con vodka ruso, ¿no? Con vodka polaco. No, pues no, o sea, y difícilmente el polaco o el ruso se va a embriagar con pulque, ¿no? O sea, por mera cuestión, por mera lógica. Entonces, o te gustan mucho las chicas, ¿no? Sensuales, bueno, pues te va a dar por ahí. O te gusta mucho ver a esas chicas, te gusta mucho verlas en la computadora y y estás suscrito
a sus páginas, lo cual implica mucha soledad, ¿no? Porque nadie ve esas páginas estando su abuelita ahí en la sala, ¿no? Etcétera. Sabe nuestras debilidades, nos va empujando, empujando, empujando. Sabe que no podemos dejar de enojarnos. Y el enojo es una... Es, el enojo no solo te va causando mal en tu organismo. Si hay algo que causa un daño tremendo en nuestro organismo, es el enojo. O sea, lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfurecemos, cuando perdemos, en verdad, es una cosa tremenda. Vean, ¿no? Habrá documentales por ahí muy buenos, ¿no? En la red, muy, muy buenos. Les recomiendo qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando nos enfurecemos. Y entonces lo que ocurre es que el demonio, como ya lo explicaba, se alimenta de esos pecados, se alimenta de los que cometemos, de los que estamos cometiendo y de los que hemos cometido. O sea, tu cuerpo, tu alma, así como tu cuerpo está contaminado, o sea, vamos a suponer, fumas 3, 4 cigarrillos diarios o un pomo de Bacardí a la semana. Bueno, en realidad el daño que te está haciendo ahí se queda. O sea, dado que estás continuamente metiéndole al chupirul y fume o trague y trague o lo que tú quieras, eh, pues eso, no, eso se va acumulando. O sea, no es borrón ni cada cuenta nueva cada que empiezas, no, no. O sea, ya vas cargando lo de atrás, lo del pasado. Igualmente para todos los demás pecados. El pecado de la codicia, el pecado o sea, traes eso, ¿no? O sea, no puedes ni dormir porque estás pensando, porque necesitas más dinero, pues ya tienes 5 coches, pero quieres tener el sexto, etcétera. Y entonces se va alimentando de los pecados que vamos cometiendo, de los que ya hemos cometido. Nuestra alma está sucia. Por eso es muy importante la confesión. Por eso, porque nuestra alma de alguna manera se limpia. Es como llevarla a la tintorería. No seremos santos, bueno, pero ya tus pecados han sido perdonados. Que no, no has pagado por ellos, pero esa es otra cuestión. De hecho, hay un caso yo vi una entrevista de un hombre alto, fuerte, ¿no? Que él sirvió, estuvo auxiliando a un sacerdote en unos rituales de exorcismo. Me parece que era una mujer, era una chica que cobraba una fuerza tremenda, inusitada. Entonces, obviamente, el cuerpo, digamos, el equipo, la gente que puede ayudar al sacerdote, eh, o sea, difícilmente el sacerdote lo puede hacer solo, ¿no? Necesita por lo menos ahí alguien que lo esté apoyando. A veces son 2 sacerdotes o será alguien, ¿no? Que lo asista en el tema de lo estrictamente teológico, y habrá otras personas que a lo mejor le llevan cubetas de agua por tal cosa, o que le llevan esto, o que le ayudan a sujetar a la persona. Y entonces ahí este tipo, un tipo fuerte, pero con trabajos pudo contener a la chica, y le decía el demonio de repente: ustedes no pueden conversar con el demonio, es un gran error, los va a engañar, y le decía el demonio: conozco tus pecados. Y el tipo se atrevió a contestarle, y le dijo: te equivocas, me confesé la semana pasada, ¿no? Entonces ya, pum, y ya no lo pudo atacar. O sea, Satanás conocía lo que había hecho el verano pasado, ¿no? O lo que había hecho con fulanita, o sea, no, o sea, es un decir, ¿no? No conozco al fulanito. O sea, pero él sabe lo que hicimos, pero sabe que cuando nos hemos confesado y nos han absuelto, entonces ya no hay peligro, o sea, ya no hay
pues ya no hay delito que perseguir, pues, ¿no? Entonces se le cebó en ese sentido. Entonces, tú, tu cuerpo, si nuestro cuerpo está sucio por ese pecado, por ese distanciamiento de Dios, porque nunca se confiesa, Satanás se da un festín. Y además, si tú mismo le abres las puertas pues porque eres ateo, bueno, pues entonces, ¿y qué va haciendo? Te va generando, insisto, te va llevando hacia esa enfermedad. Usualmente se mete con aquello que disfrutamos, con aquello que nos gusta, con aquello, o sea, insisto, ¿no? El ejemplo, pues los tacos de tripa, bueno, pues se va a meter con tu estómago, con diabetes, esas cosas. Habrá gente que le gusta mucho blasfemar, ¿no? Las maldiciones, bueno, cáncer de boca, ¿no? Lo que le pasó a Freud. Freud, un ateo consumado, fumaba 500,000 puros todos los días, ¿no? O sea, nos va creando esa ansiedad tremenda de necesitar aquello que no es necesario. O sea, a ustedes les puede gustar un puro, ¿no? Pues listo, ¿no? Me fumaré uno a la semana, porque solo así se puede disfrutar. Cuando te avientas dos, tres, cuatro, cinco, o más como Freud, bueno, pues ya no estamos hablando de un placer, ya estamos hablando de una adicción tremenda que nos tiene controlado, pero que no sabemos que detrás está el demonio. Entonces, lo que le pasaba a mi cuate, o sea, pues ¿quién puede disfrutar 20 tazas de café? Y dice, me sabía rica, sí, ¿no? Pero ya también era la ansiedad de no poder contar con eso, porque además pues, en un momento dado también se convierte en una droga. Y entonces nos va enfermando así, de esa manera. Bueno, o en la boca, o en el corazón. Incluso, por ejemplo, si eres una persona que no sabe amar, con mucho odio, con mucho resentimiento, que no tiene capacidad para expresar amor, para expresar ternura, te va a dar en el corazón, ¿no? O sea, de hecho se está apoderando de tu corazón, de tu razón, de tu cerebro. Pero también existe otras enfermedades mucho más sofisticadas. Por ejemplo, toda esta cuestión que abunda, las cuestiones glandulares. Existe hoy ejércitos de personas enfermas de las cuestiones glandulares, que de la hipófisis, que de esto, y lo que es muy peculiar es que esas enfermedades son crónicas, no se te quitan. Te duele aquí, te duele allá, te duele acullá, y te sacan análisis, 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 y a veces los especialistas tienen un cuadro más o menos claro de lo que te pasa, sobre todo si eso que te pasa es, por ejemplo, estás desarrollando diabetes o problemas cardíacos. Ahí nunca falta la respuesta. Pero cuando tú estás, por ejemplo, las clásicas, las alergias, los problemas, como les decía, los problemas glandulares, celulares, tal cosa, esas cositas que están por ahí perdidas. Me decían el otro día, no, que yo en la noche no puedo respirar. Y cantidad de cosas, ¿no? Bueno, el último caso que supe, ¿no? De una persona muy estimada, que ella se le va a las lesiones, a esta persona le gusta mucho bailar, entonces se va a las lesiones, a los tobillos, y ya recientemente le empieza algo así como una artritis. Pero lo que pasa es que es una persona muy joven, ¿no? O sea, va inutilizando sus articulaciones. Esto cuando va avanzando, entonces es muy fácil que te pueda matar. Cuando te mata, no necesitas llegar a viejo. A veces, cuando una persona es muy útil para Satanás, por ejemplo, un profesor universitario, ¿no? O un brujo, o ¿por qué un profesor universitario? Porque los profesores universitarios riegan la apostasía. O sea, los profesores universitarios riegan la sociedad, o sea, son promotores de la sociedad secularizada. Entonces, pues ahí, o sea, porque cuando tú trabajas directa o indirectamente, consciente o inconscientemente para él, pues no le conviene matarte. ¿Cuándo le conviene matarte? Bueno, pues cuando, aunque estés en su poder, pues realmente no trabajas para él, sino, por ejemplo,
pues a lo mejor eres padre de familia, no necesitas ser en nuestros términos mala persona, pero a ojos de Dios, o sea, para Dios, tú necesitas estar con Dios porque Él te hizo para eso y te hizo para no pecar. Entonces, Él te puede matar mucho más joven porque sabe que vas a dejar a tu familia, que vas a dejar a tus hijos huérfanos, por ejemplo. Entonces, Él tiene también sus intereses. Hay otras personas que son, digamos, más, puedes, o sea, les pongo ahora el otro extremo. Les pongo, les he hablado de los que están lejos completamente, ateos según ellos, que es la negación de la verdad, que es trabajar para el maligno a veces sin saberlo. Están los tibios, ¿no? Los fríos, los que sí creen y todo, pero que quieren imponerle sus leyes a Dios, ¿no? Están todos tontos, ¿no? Y están también las personas que sí, o sea, que incluso, ¿qué les diré? Las personas que pueden ir cada semana a misa. Es más, pueden ir todos los días a misa. Pueden tomar la Eucaristía todos los días. O muy seguido, de manera muy regular. Y aún así, estar atacados, infestados por el demonio. El demonio los espera en su casa. Porque aunque seamos así, primeramente, segundamente, seguimos conservando nuestra naturaleza de pecado, de pecador. O sea, me sigo enojando, ¿no? Sigo fumando, sigo cayendo en ira, sigo siendo egoísta, sigo siendo individualista, sigo siendo petulante, o sea, tú te puedes ir a misa todos los días, pero no te ha pegado realmente, o sea, estás protegido, pero tú mismo, ya lo que te corresponde a ti, no lo estás haciendo, ¿no? Les decía de estas mujeres que van a misa y que no le dan la mano a nadie. Pero yo les aseguro que si les diera un billete de a 500, entonces sí me extienden la mano, ¿no? eh, entonces, sigue ahí habiendo una cuestión de pecado. Y aún así, nosotros llevar una vida supuestamente muy católica o muy cristiana. Pero el caso también es que a lo mejor, lo cual es más extremo todavía, está bien, tú vas a misa, te confiesas, hasta ayudaste en la kermés en la iglesia, etc. Ya les estoy hablando de palabras mayores. Pero ¿qué crees? No estás luchando contra el demonio que algún día por X o Y razón dejaste entrar a tu vida. Y entonces él sigue ahí, expectante. O sea, lo tienes que echarlo a patadas. Por eso, en ese sentido, y Dios nos quiere activos, nos quiere inteligentes, Él nos ha dado muchísimas armas para luchar contra el demonio. Él nos quiere de su lado, pero estar de su lado no implica un desinterés, una apatía. Ah, sí, el demonio. Ah, sí he oído hablar de él. No, oye, necesitas tomar una actitud activa. O sea, luchar del lado del ejército de Dios, tal cual, comprometido, serio, regular, constante. Si no, bueno, entonces seguirá ese demonio que tú dejaste entrar a tu vida, a lo mejor en 1975, porque no sé, ahí seguirá. A lo mejor no va a misa contigo, no te espera fuera de la iglesia. A lo mejor o te espera cuando regreses. Y entonces ahí hay muchos dolorcillos. A las mujeres les pasa mucho. Dolores en las articulaciones, en las rodillas. Y son dolores que te fastidian la vida, que te la arruinan. Que además es muy hábil, porque lo que hace es que si por ejemplo, si a una señora, por decirles una cosa, le causa dolores en la rodilla, en las rodillas, entonces la señora ya no puede caminar. Tal vez el demonio no tiene autorizado meterse en tu corazón o meterse en otras cosas, pero en tu rodilla sí que tiene. Por alguna razón. Hay una razón, no la sé, por eso no me sé todos los casos en particular, pero por supuesto que hay una explicación.
¿Cómo puede meterse en tu vesícula, en tu páncreas, en tu hígado, en tu uta? Las zonas íntimas. Ahí se da vuelo. ¿Por qué crees? Pues pecado tras pecado tras pecado, que ya realmente, tú, ahora sí que nuestro compendio de pecados, de lujuria, de adulterio, de infidelidad, pues ya es más extenso que la guía de teléfonos, ¿no? O que la Biblia misma, ¿no? Y entonces es muy astuto. Si yo te causo dolores en las rodillas, ya no vas a poder caminar. Ya no vas a poder, por ejemplo, ir a la iglesia. ¿Ven? Ya no vas a poder bailar ese baile que tanto te gustaba. O sea, entonces vas a caer en depresión. O sea, toda enfermedad tiene una consecuencia, no solo la enfermedad misma. Ah, ya no puedo, ya no puedo comer tal cosa, lo que tanto disfrutaba, o ya no puedo, lo que ustedes quieran. En alguna ocasión me contaron un caso muy especial, muy particular, este, pues, relacionado con esto que les decía, de que pues, el demonio puede dejar que vayas a misa, te espera en tu casa, ¿no? O sea, te espera en el sofá, en ese sofá donde por alguna razón tú le diste cabida y del cual nunca lo has corrido. Entonces, por ejemplo, perdón, en las enfermedades sexuales, ¿no? O sea, disfunción en uno y en otro en diversas maneras. Enfermedades de transmisión sexual, cáncer, o sea, el demonio te puede producir cáncer tranquilamente. Y entonces te va produciendo esto, el otro, aquello, y te va, te va inutilizando, te va maniatando, te va controlando, y tú sigues sin luchar contra el enemigo, porque no existe según tú, ¿no? Bueno, ya verás que sí existe. El problema es que cuando lo descubras, ya va a ser probablemente demasiado tarde. Esa es una reflexión. Es decir, si no existe, bueno, si no existe, entonces esto se convierte en un asunto demasiado insulso. Entonces, si no existe el demonio, por lo tanto, no existe el infierno. Y el infierno, porque por cierto, dicho en algunos exorcismos, el infierno lo inventaron ellos. O sea, no lo inventó Dios. El infierno lo crearon ellos. Bueno, digo Satanás y sus secuaces. Y entonces, bueno, pues Dios me va a perdonar, el infierno no existe, luego entonces voy a ir al cielo. O en el peor de los, pues, me muero y ya listo. ¿Qué crees? Que no es así. No es tan fácil, ¿no? Ahora, como les decía, Dios quiere que utilicemos todas las armas que nos ha dado. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, pues una vida dentro de no pecar, no vayas a matar a nadie, ¿no? No vayas a tal, que lo aceptes, que esté en tu vida, que le agradezcas, que le pidas, y que reces, ¿no? O sea, la vida por fuerza, la vida de un buen hijo de Dios tiene que ser una vida de oración, una vida de misa, de Eucaristía, y rezar, o sea, decir, el rezo fundamental es a la Virgen María, nosotros en nuestro caso la Virgen de Guadalupe, que es la que pisa la cabeza de la serpiente. Cuatla chupe, en latín, perdón, en náhuatl, cuando se le aparece a Juan Diego, obviamente a Juan Diego pues, no le habló en inglés, ¿no? Ni le habló en latín, le habló en náhuatl. Y le dijo, yo soy la que el cuatl, recuerden, es la serpiente, la que pisa la cabeza de la serpiente, o sea, la que somete a Satanás, la que lo manda al infierno. Esa es nuestra arma. Jesucristo, por supuesto, la cruz, el rezo del rosario, la misa, la Eucaristía, la confesión, la Virgen de Guadalupe y nuestro santo patrono de estas transmisiones, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, dice así. San Miguel Arcángel, protégenos en la batalla, cuídanos en la batalla. Y se refieren a él como el príncipe de la milicia celestial. Es que es una guerra.
Esto es una guerra. Desafortunadamente, no nos hemos dado cuenta. Y tan no nos hemos dado cuenta que, como decía en las últimas ocasiones, ya hemos perdido el significado, hemos perdido el sentido, qué es bueno, qué es malo, qué es pecado, qué no es pecado. Y creemos que por nuestro capricho, no, pues, no, no, cuidado, ¿no? O sea, tienes que respetar, sí, sí respeto, pero es que eso que estamos haciendo es pecado. O sea, para mis ojos a mí, pues no me importa, ese es asunto tuyo, pero para ojos de Dios, para tu salud física y espiritual, es pecado. O sea, aunque patalees, es pecado. Ahora, eso no quiere decir, y lo he venido diciendo, nosotros al pecador, a nosotros mismos, todos somos pecadores, ni se hagan ilusiones, al pecador nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar, ninguno. El único derecho que tiene sobre el pecador es lavarle las patas, ¿no? Bueno, los pies, darle tu túnica, bueno, tu chamarra, no, no creo que tengas túnica, etcétera. Pero el único que tiene derecho, autoridad para juzgar es Dios. A menos que ese pecado esté en el orden de lo legal, o sea, en el orden del derecho. O sea, ahí lo juzgará la sociedad, un tribunal, pero tú, o sea, decir, al que hace esto o el otro, aquello, nosotros no tenemos absolutamente ninguna potestad, ningún derecho, pues, ¿no? No, aquí tratamos de reflexionarlo, de analizarlo. Ahora, pero hemos perdido todo significado en este relativismo, en esta secularización. Todo está permitido, yo me puedo acostar con 10, con 100, con 1000, ¿no? Puedo meterme todas las drogas que yo quiera, etcétera. Y entonces, fíjense que era algo que les platicaba en las sesiones pasadas. En esa carecia de sentido, de significado, que además Satanás ha asumido, se ha adueñado de esos conceptos importantes para nosotros como libertad, democracia, justicia. Ustedes pueden ver que hay chiquillos, o sea, colectivos, grupos, ¿no? Activistas que hacen el mal pensando que están haciendo el bien. O sea, por ejemplo, si crees que aunque estés reclamando, según tú, haciendo activismo, vamos a suponer, por algo noble, ¿no? El calentamiento global, vamos a suponer, que después vale la pena hablar más sobre eso, que ya lo he hablado. Pero si tú crees que para pelear o para protestar por una causa noble, como el calentamiento global, tienes derecho a destruir una obra de arte, por ejemplo en el museo, en cualquier museo, a ti no te mueve el deseo de justicia, a ti te mueve la maldad, el deseo de venganza, todo el odio, todo, o sea, estás siendo manipulado por Satanás. Si tú crees que para luchar en pro de todas esas mujeres que ciertamente existen, desaparecidas, ultrajadas, tú crees que tienes que puedes o que tienes derecho a, no sé, lo que ha ocurrido, ¿no? A prenderle fuego a un policía, estás completamente loco, ¿no? A ti no te mueve la justicia, no te mueve el bien o la necesidad de hacer el bien, a ti te mueve la maldad, una maldad que te ha engañado, que ha entrado en ti muy fácilmente y que te hace creer que estás haciendo el bien cuando en realidad estás haciendo el mal. Si para protestar por crímenes o tal cosa tienes que cometer otros delitos, no es el bien el que te mueve, ¿no? El demonio asume causas justas para hacer activismo y causar todavía más caos y más división. Así se las gasta. Bueno, hasta aquí dejamos este tema de por qué está haciendo desde la cuestión espiritual, de por qué existe una emergencia de salud pública que nos está enfermando y nos está matando. Cuídense mucho, nos hemos llegado hasta el fin de esta sesión del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México. Soy Francisco Ciprián, cuídense mucho, gracias por ver y compartir, nos vemos la próxima.